Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de su programa Conectando con la Palabra. Nuestro propósito cada semana es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. Como hemos dicho muchas veces, el único lugar donde podemos encontrar la verdadera esperanza. Te volvemos a recordar que ya estamos en las redes sociales, tenemos nuestros videos de los programas anteriores en YouTube. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nuestro programa, pues el nombre es Conectando con la Palabra. Entonces, en nuestro programa de hoy hablaremos de crisis de identidad. Y la verdad es que hemos recibido tantas preguntas que yo quisiera arrancar de una vez y darle la bienvenida a nuestro primer segmento al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Buenas noches, Daniel. Un gozo estar aquí con usted en esta oportunidad. Bueno, qué bueno tenerlo aquí. Ahorita pues, en el segundo segmento tendremos al pastor Saladín, que también anda por ahí ya. Entonces, vamos a empezar de una vez con lo que vinimos. ¿Usted me pudiera definir identidad y por qué está en crisis? Daniel, la definición que el diccionario de la Real Academia Española da para identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo, de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Algunos dicen que eso viene de un vocablo latín, identitas, que se refiere a esos rasgos, a esa característica que diferencian a un individuo de la demás. El énfasis bíblico es que la identidad que Dios da es eterna. La identidad que Dios da es basada en su naturaleza, en la forma en que se piensa, en la forma en que se actúa, tomando como base su amor para con nosotros, su justicia, su santidad, su deidad. No lo que yo veo a través de mis ojos, sino lo que aprendo a ver por la sabiduría que Dios da. Entonces, el punto clave, Daniel, cuando hablamos de crisis es que estamos llamados a construir nuestra identidad sobre lo que Dios es para nosotros en Jesucristo y no en aspectos pasajeros y temporales. Entonces, cuando decimos la identidad está en crisis, quiere decir que estamos queriendo definir lo que somos en base a lo que está a nuestro alrededor, lo cual es cambiante y lo cual nunca dará estabilidad. Buenísimo, buenísimo. Pues, ¿y cómo debemos nosotros vivir como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra meta? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Uno de los pasajes que nosotros estuvimos considerando es Colosenses capítulo 3. Yo creo que lo que Pablo hace a esta iglesia en Colosenses es justamente eso, Daniel, que le ayuda a edificar su teología para hacer posible su identidad. El apóstol comienza diciendo, esto es una carta escrita a una iglesia, y dice Colosenses 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, lo primero es, tú no puedes hablar de resucitar si tú primero no has muerto. Solo los muertos resucitan. Y parte del problema es que estamos demasiado vivos, Daniel. Yo creo que una de las cosas que como creyentes primero debemos entender es que debemos aprender a rendirnos a Dios. Debe haber un proceso donde morimos a nosotros, vivimos a Dios. Y por tanto el apóstol dice, justo el efecto de esa resurrección es que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto, dice el apóstol, y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Entonces, la meta de nuestra vida, Daniel, basado en eso, es descansar más en Dios. Yo creo que es que estamos demasiado vivos a las cosas temporales de este mundo y la vida como creyente nuestra debe estar puesta en cosas de la eternidad. Yo creo que el problema es que estamos demasiado entretenidos por la cosa de a nuestro alrededor y eso dificulta que nuestros pensamientos puedan ubicarse un poco más espiritualmente. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, dice el apóstol, entonces vosotros también seréis manifestados en él en gloria, y esa es la meta de un cristiano. Wow. Entonces, pastor, para vivir una vida que glorifique a Dios,
y que nuestra identidad realmente esté en Él. ¿Qué cuidado debo tener como cristiano? La palabra que el apóstol Pablo usa una y otra vez, esto no es un tema solo de Colosenses, sino lo encontramos incluso en el Nuevo Testamento, es la palabra considerar. Esa es una palabra extremadamente importante porque eso quiere decir que tú tienes opciones y tú deliberas las opciones, tú evalúas, tú tomas decisiones en base a una obra donde tú calculas, donde tú analizas, donde tú consideras. Aquí en Colosenses 3, cuando dice que hemos resucitado con el Señor Jesucristo, lo que el apóstol dice, tú tienes que entender que ya eres una nueva criatura. Ya tú no puedes vivir como antes, tiene que existir ese contraste. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Por tanto, en esencia, Daniel, la vida nuestra consiste en ser sabios, en discernir, para que cuando consideremos las opciones entendamos que no podemos guiarnos por sentimientos, sino por principios bíblicos. Y esa es la idea que está encerrada en el texto. Wow, qué bien. Entonces, pastor, ¿qué cambios debe producir esa nueva identidad en la vida de cada uno de nosotros? Yo creo que la dinámica en la vida cristiana es que nosotros estamos renunciando a algunas cosas y dando la bienvenida a otras cosas. Nosotros estamos continuamente diciéndole que no a algunas cosas y al mismo tiempo, simultáneamente, diciéndole que sí a otras. Otra vez de nuevo, en Colosenses 3, el apóstol dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué incluye en la lista en Colosenses 3 de las cosas que debemos desechar? La ira, el enojo, la malicia, maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que haber desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es decir, lo que el apóstol ilustra es esto. Si has resucitado, ahora eres una nueva criatura y vas a tener que aprender a todos esos malos hábitos de antes, decirle que no, y ahora vestirte de un nuevo hombre. Dice que se va renovando en vuestro entendimiento, conforme a la imagen de aquel que nos resucitó. Entonces, el contraste es este. Hay una persona que antes vivía conforme a sus deseos, ahora hay un hombre renovado que quiere exaltar a Cristo, exaltarle en su gloria. Hay algo que hay que desechar, que está muy adentro en el corazón. Entonces, lejos de vivir excusándonos en la vida cristiana, yo creo que el llamado a Daniel es que nosotros debemos crecer en discernimiento para esa obra de consideración que se nos llama, que incluye renovar la mente continuamente. Entonces, nosotros tenemos que estar continuamente llenando, renovándonos la mente de la palabra, porque es cierto, uno de los problemas más serios que nosotros tenemos en la vida cristiana es que nosotros olvidamos fácil. ¿Qué debemos nosotros recordar respecto a la identidad que tenemos en Cristo? Yo creo que la mejor exposición, bíblicamente hablando, del tema de la identidad está en Colosenses 3:12. El texto habla de una identidad y un llamado. Lo que el apóstol inspirado nos enseña a entender qué cosas ya disfrutamos en Cristo que fueron completadas. Hablamos de términos que aparecen en la Biblia en un pasado perfecto, completo. Es decir, no es algo que vamos a averiguar, no es algo que yo voy a tratar de alcanzar. Es algo que justo en el momento de nuestra salvación se nos da como una identidad. Tres cosas, Daniel, habla aquí el apóstol Pablo en Colosenses 3:12. Dice, ustedes son escogidos de Dios. Dios nos escogió y el texto dice que es antes de la fundación del mundo. ¿Cómo eso debe afectarnos? Yo recuerdo, Daniel, tú y yo, cuando estudiamos esto, yo te decía, allá los dominicanos, nosotros en la República Dominicana, el deporte favorito es el béisbol, es la pelota. Y cuando uno estaba en su comunidad, que se iba a jugar con todos los demás amiguitos, usualmente habían dos personas que eran los dueños de los guantes, la pelota, los bates. Eso, aunque no supieran jugar, tenían que jugar, porque eran los dueños. El resto de nosotros, ordinarios, nos ponían en un grupo. Entonces estas dos personas empezaban a elegir su equipo.
Y ellos decían, Juan, ven conmigo. El otro decía, Pedro, ven conmigo. Andrés, tú conmigo. ¿Y qué pasaba cuando yo no escuchaba el nombre mío? Porque había más jugadores disponibles que lo que el juego requería. Uno se sentía desechado, uno se sentía, no me incluyeron. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo como parte de nuestra identidad? Tú eres un escogido de Dios. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, tú eres de mi equipo. Y eso es nuestra identidad. No solamente eso, dice, ustedes son santos. Y eso quiere decir apartado. En la Biblia, la palabra santidad se usa en dos maneras. Una de estas aquí es, Dios te dio un propósito en tu vida. Entonces, una de las cosas que está matando a esta generación es que la gente no tiene propósito. La gente se levanta, vende, compra, se acuesta otra vez al otro día. Pero la gente ni sabe para dónde que vamos. Ellos no tienen definido. ¿Sabe que ese no es el caso de un creyente? Porque cuando Dios nos salvó en Cristo, Él nos apartó. Él dispuso ya un propósito. Debemos vivir para su gloria. Nosotros debemos, como creyentes, tener el propósito de nuestra vida muy definido. Y no solamente eso, dice, Él nos amó también. Escogido de Dios, santo y amados. Y esa palabra que nos amó, Daniel, eso es muy interesante, sobre todo en la generación en que vivimos. El problema de esta generación es que a gritos, la gente dice, hay alguien que me ame aquí. Hay alguien que de verdad se interese en mí por lo que yo soy, no por lo que yo puedo darle, no por lo que yo... ¿Quién es que me ama? La gente tiene, en esta generación, exhibe un desamor inmenso. La gente trata de llenar eso a través de las redes sociales. La gente grita por aceptación. Hay gente que vive dependiendo de los likes que le dan. Si usted hace un post en un Twitter o lo que sea, y le dan muchos likes, usted está contento el día entero. Eso no tiene sentido. Porque ya Dios te recibió tal como eres en Jesús y Dios te amó. Y yo creo, Daniel, que eso es algo de lo que nosotros no pensamos. Esas son tres verdades masivas, profundas, que en esencia en la vida cristiana definen lo que somos. Nosotros somos escogidos de Dios. Nosotros somos santos, apartados para Dios. Nosotros somos amados de Dios. Eso es lo que se supone uno debe de responder cuando le pregunta quién eres. Así como dicen, ¿quién eres tú? Y yo digo, yo soy pastor, yo vivo en Arizona, yo soy familia fulano, yo tengo 3 hijos. Usted está dando información acerca de lo que es usted, pero esa no es la identidad. En Cristo la identidad es, soy un escogido, soy un santo apartado, yo soy un amado de Dios. Y esa es la parte más importante de la vida cristiana en general. La verdad que tú mencionabas el hecho de que vimos eso y vimos eso como en el 2014. Es increíble cómo todavía hoy el recordar que somos escogidos, que somos santos, que somos amados, que nuestra identidad está en Cristo, la verdad es que nos ayuda a vivir el presente de una manera diferente, descansando en esa voluntad de Dios. Pero sabiendo eso que hemos obtenido en Cristo, entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que aparece en la narrativa bíblica es, como hemos dicho varias veces, los términos teológicos que usamos están los indicativos y luego vienen los imperativos. Primero, los indicativos nos anuncian lo que somos, lo que Dios ha hecho, lo que ya Dios completó. Y luego viene lo que Dios espera. Nosotros necesitamos primero entender bien qué es lo que somos en Jesucristo, antes de ponernos a inventar en obediencia y hacer muchísimas cosas. Entonces, una vez definida la identidad, entonces ahora viene lo que Dios espera de ti. En el mismo Colosenses capítulo 3, verso 12, dice, tienes que revestirte de tierna compasión. O sea, porque tú eres un escogido, un apartado, un amado de Dios. Tú tienes que revestirte de tierna compasión, tienes que ser bondadoso. Tiene que ser humilde, tiene que ser manso, tiene que ser paciente. Dios nos manda a vestirnos de esas cosas. Entonces, yo no puedo ser bondadoso si yo no tengo esa tierna compasión que Dios me manda internamente, que me lo da por causa de la identidad. Dios dice, debemos revestirnos de humildad. ¿Y cómo esa humildad se va a reflejar afuera? El texto dice, nosotros debemos soportarnos. Nosotros debemos de perdonarnos. Cuando yo tengo problema en perdonar, la
bíblicamente hablando, el problema quiere decir que no tengo humildad, porque la humildad es lo que precede el perdón en esta lista. Si yo no entiendo que todo lo que soy lo soy por la gracia de Dios, si yo me olvido de lo que Dios me perdonó en Cristo, si yo me olvido de abajo de la goma del camión que me sacaron, si a mí se me olvida de dónde vengo, yo tendré muchos problemas para poder soportar a la gente, ser tierno, para poder perdonarlo. Por eso es, Daniel, que nosotros insistimos mucho, nosotros debemos ser más intencionales en refrescar bien lo que éramos, para poder ahora apreciar lo que somos. Un error ahí nos va a llevar al orgullo. Y Dios dice, tú tienes que ser paciente. Tú tienes que aprender a perdonar. De nuevo, nosotros insistimos. ¿Cómo es que es posible que Dios demande perdón de nosotros como una orden? Bueno, por causa de la identidad. Porque el texto dice, porque ya Cristo te perdonó. Dios te perdonó en Jesús. Entonces, yo perdono a la gente luego de experimentar lo que significa ser perdonado por Dios. Hay algo que precede lo otro. Yo no puedo dar lo que no tengo. La compasión que yo exhibo con la gente es un efecto de la compasión que yo recibo de Dios. La paciencia que yo exhibo con mis hijos, con mi cónyuge, en mi familia, en la iglesia, es un reflejo de la paciencia que Dios hace conmigo y yo lo experimento. Todo eso está conectado. Por tanto, nosotros decimos, la identidad precede al llamado. La identidad va primero, es la base. El llamado viene después, como una consecuencia de lo que ya nosotros somos en Cristo Jesús. Esa es la idea, Daniel. Entonces, pastor, tratando de entender con claridad eso, el que no tiene una nueva identidad, por lo menos el llamado de Dios no puede cumplirlo en esta tierra. Es correcto, eso es exactamente. Nosotros tenemos primero que asegurar que estamos entendiendo lo que sucedió en la cruz. ¿Sabes qué, Daniel? Esto parece como simplista, un poco raro, pero nuestra mayor deficiencia es entender la cruz. Lo que sucedió en esa cruz. Porque hay gente que dice, yo pienso en la cruz y lo que yo entiendo es que Dios me libró del infierno. O sea, para ello, la cruz significa me libran del infierno. Y si esa es la perspectiva que uno tiene de la cruz, es bastante deficiente. Extremadamente deficiente. Jesús no fue a la cruz simplemente para librarnos del infierno. Esa es la mitad de la historia. La otra mitad es la puerta que Jesús abrió. Es decir, nos libró de allá, pero ahora nos hizo aceptos al amado. Por causa de la cruz, primero Dios nos acepta como hijos, Dios nos redime, Dios nos perdona, Dios nos adopta como hijos. Entonces, antes de yo empezar a comportarme como parte de la familia, hay que adoptarme, porque yo no nací ahí. Ninguno de nosotros nacimos siendo espirituales. Todos nosotros somos hijos adoptados. Entonces, de nuevo, Daniel, tú tienes razón cuando dices, antes de intentar ponernos a hablar de llamado, ponernos a hablar de obediencia, nosotros necesitamos entender qué fue lo que Jesús logró allá. De lo contrario, Daniel, si nosotros saltamos el hecho histórico de la cruz, terminaremos en el legalismo. Porque el legalismo consiste en demandarte cosas y tú entender qué es lo que te han dado primero. Yo necesito entender primero qué es lo que Dios me dio antes de yo poder entender qué es lo que Dios espera de mí. La gracia precede la obediencia. Nosotros necesitamos ser primero, llenarnos de esa realidad. Y de hecho, yo creo que parte del problema es que no pensamos mucho en eso. Si nosotros pensáramos un poco más de lo que significa que hay una herencia celestial. En el lenguaje que el apóstol Pablo escribe, sobre todo el apóstol Pablo, él habla de que tenemos una herencia en los cielos. Y yo a veces digo, ven acá, y nosotros entendemos lo que eso significa, porque yo no sé usted, pero aquí a los dominicanos que estamos en el chat, si a mí me mandan un email que dice que hubo un tío mío que se fue a Suiza y dejó una herencia, óyame, a mí no me va a tomar mucho tiempo, yo busco un abogado rápido y averiguar qué es lo que está pasando. Pues ¿sabes que la Biblia habla repetidamente de que nosotros tenemos una herencia en los cielos? Y la pregunta mía es, ¿y tú has averiguado qué es lo que esa herencia tiene? Y más que averiguar, tú vives a la luz de esa herencia.
te impacta esa herencia. Una de las historias, Daniel, que a mí me gusta hacer, allá en la República Dominicana, yo nací en una comunidad humilde, y yo recuerdo que mis amigos, todas las familias ahí, giraban en torno en irse a New York. Como decimos nosotros, Nueva York. Yo vi mi mejor amigo que su papá se fue a Nueva York, a los 7 años lo pidieron y él terminó en Nueva York. Y era como casa por casa que se iban yendo a uno. El impacto más grande que eso tenía es que cuando le llegaban los papeles a una familia de esa, iban al consulado americano y le decían, tienen la residencia para irse a New York. Entre ese momento y cuando llegaba el vuelo, pasaban como unos 30 días o algo así, esa gente se transformaban, esa gente regalaban la bicicleta, esa gente besaban a todo el mundo, perdonaban, abrazaban a todo el que estaba, ya no volvían a pelear más. Si usted le pedía prestada la bicicleta, antes le daban una cortada de ojo, y ahora que van para Nueva York, ellos dicen, quédate con ella. En serio, la bicicleta, quédate con ella, porque saben que yo voy para Nueva York. Saben que nosotros vamos para el Nueva York celestial. La pregunta es, ¿cómo te impacta eso aquí? ¿Dónde está tu renuncia? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde están tus sueños? El problema nuestro no es que pensamos mucho en el cielo. El problema nuestro es que pensamos demasiado en la tierra. Y parte del problema es eso. Buenísimo, buenísimo. A mí me viene en la mente Efesios 1. ¿Cuántas bendiciones recibimos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Y el objetivo del diablo es tratar de que nosotros no podamos reconocer esa identidad que ya tenemos en Cristo. Entonces, a mí me encantaría, porque todavía tenemos un tiempecito para nuestro primer segmento, que terminemos con los versículos que faltan y usted dé una palabra final en el tema del primer segmento, de todo lo que hemos visto, viendo los versículos del 14 en adelante que nos faltan. Exacto, bueno, el Colosenses 3 es una excelente exposición. Para los que están aquí en el chat, lo que Daniel y yo estamos hablando son estudios que previamente él y yo hemos hecho hace años anteriormente, y esto es lo que hacemos. Entonces, si tomamos Colosenses 3 como una porción específica de esto, el texto termina, dice en el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Oigan esto, dice el apóstol Pablo, si tú de verdad tienes una identidad correcta en Jesús, una de las cosas que más debe de caracterizarte es tu vida de amor. Eso es impresionante, o sea, el amor que hablamos aquí es un fruto del Espíritu, esto no es natural. Entonces, esto nos sale al frente a esta tendencia de que ahora los cristianos debemos ser unos leones sabiendo Biblia, muchísimo conocimiento. Se nos llena la cabeza de tanto conocimiento que el corazón se queda pequeño. ¿Tú sabes qué es lo que el apóstol dice aquí? Que sobre todo eso que estamos hablando debemos ser guiados por el vínculo del amor. Eso es una gracia. Nosotros debemos aprender a amar como Dios ama. Y el texto también dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a los cuales fuisteis llamados. ¿Ven ustedes qué es lo que el apóstol inspirado destaca? Vivir en amor, la paz de Cristo. Ustedes saben que en la Biblia, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, hay una paz que el mundo da, pero la paz que yo doy es diferente al mundo. Y la pregunta mía es, ¿en qué sentido es diferente? Bueno, el mundo da una paz. Depende de cómo esté la cuenta de banco, cómo esté la salud, cómo esté la familia, etcétera, etcétera, etcétera. La paz que Cristo da no está dependiendo de nada temporal. Está justamente basada en esa identidad de lo que Él le dio. Y además de eso, dice el apóstol, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Es decir, que nosotros debemos ser gente que nuestras conversaciones estén saturadas de la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias. Pero yo digo, Daniel, en base a nuestra identidad, nosotros como cristianos debemos ser la gente más agradecida de este planeta. Yo creo que un cristiano quejoso es una contradicción a la vida cristiana. Porque el problema más grande que existía en nuestras vidas y en cualquier ser humano es que la ira de Dios esté sobre ti. Y ya Jesús resolvió eso. Entonces, lo que sigue es bono.
Nosotros debemos levantarnos cada día súper agradecidos por el hecho de que ya Dios no nos mira como un juez, sino como un padre. Y Él dice en su palabra, yo no me volveré atrás de hacerte el bien. Esa debe ser la mejor noticia para poner a sonreír nuestras almas cada día. Sabe que viene a mi memoria, y me gustaría que lo hiciera aquí, el juego de béisbol. Y yo creo que en la identidad que tenemos, lo que tenemos que reconocer es que en Cristo ya somos vencedores. Somos vencedores, y la verdad es que me gustaría que para los que están con nosotros y nos están oyendo aquí, pues el juego de béisbol, que ya el resultado se conocía, me gustaría que tú hagas ese cuento. Ah, bueno, tú dices con mi hijo. No, el juego que era que ya tu equipo había ganado. Ah, bueno, que cuando uno ve uno no fue capaz de ver el juego cuando se estaba desenvolviendo y está grabado, y uno sabe que de alguna manera ya el juego se ganó, cuando uno lo va a ver grabado y se empieza a perder el juego en los primeros innings, uno dice, ¿cómo? ¿Y qué será lo que pasó aquí? Entonces, pero da mucha paz saber que ganamos el juego. Si por el quinto inning estamos perdiendo 10-1, eso es triste, pero usted sabe que ganamos el juego. Es decir, que la vida como creyente es, ya la victoria está garantizada. Yo no sé, estamos perdiendo 10-1 ahora mismo, pero oye, el juego lo ganamos, tranquilo. En algún momento algo va a pasar. Y esa es la perspectiva espiritual con la cual debemos ver las cosas en este mundo. Amén, amén. Y para concluir, pues, el primer segmento, pastor, hay que recordar eso. Nosotros en Cristo ya ganamos. No importa que sea en el 9º inning, que estemos perdiendo 20-0. Si ya el juego pasó y ganamos, ganamos. Y eso es lo que va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra identidad en Cristo. El llenarnos de la palabra nos va a permitir cumplir el llamado. Y no importa la tentación, las tribulaciones que estemos pasando en este mundo, serán leves y pasajeras cuando nosotros tengamos los ojos puestos en la eternidad. Pues para el segundo segmento vamos a darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Pastor. Buenas noches, Daniel. Un placer estar nuevamente aquí con todos nuestros hermanos en este programa. Bueno, qué bueno tenerlo cada semana y tener el privilegio de poder ir a lo mismo, a la palabra. Entonces vamos a compartir. Ajá. Pero Daniel, usted ve, cuando el pastor Saladín tiene ese fondo atrás natural, yo aquí tengo que dibujar un fondo para que se vea algo. Entonces ese hombre disfruta las cosas naturales. Yo le tengo mucha admiración por eso. Ese cariño es recíproco, pastor. No le voy a decir más nada. Buenísimo, buenísimo. No, pero vamos con la primera pregunta. Que nos enviaron y que recibimos. ¿Mi identidad es definida por mi testimonio o explica otras cosas, Pastor Méndez? Bueno, yo creo que es importante entender, como hemos hablado, la identidad va primero. Una de las frases que el pastor Miguel Núñez popularizó en su libro Siervos para su Gloria, él dice, hay que ser antes de hacer. Antes de ponernos a inventar, hay que tratar de entender lo que somos. Ser va primero que hacer. Nuestra conducta, lo que hacemos, no define nuestra identidad. Nuestra identidad es lo que motiva a hacer lo que hacemos. Hay uno que es una causa, hay uno que es un efecto. Entonces, yo creo que es importante que nosotros ordenemos esa realidad por el parámetro bíblico. Por eso es tan importante lo que estudiamos hoy en Colosenses 3. Porque el apóstol primero argumenta lo que somos en Jesús antes de poder hablar de lo que debemos hacer por causa de Jesús. Por tanto, la identidad precede la conducta, es la idea. Bueno, pues entonces la definición nuestra está en lo que ya somos. Entonces la segunda es en Cristo. Como creyente he luchado para sacar los malos hábitos de mi vida y reemplazarlo por hábitos buenos. Sin embargo, en el tiempo vuelven a aparecer las luchas y vuelven otros hábitos malos. ¿Es esto normal o necesito hacer algo diferente? Yo le diría bienvenido al club, hermano. De eso es la vida cristiana. Mientras estemos en este lado del cielo, esto no se va a acabar nunca. Nos estamos renovando. Eso es un proceso continuo que solo va a detenerse cuando vayamos a la presencia de Jesús
o cuando Jesús venga a buscarnos, lo que sea que suceda primero. Porque cuando la Biblia habla de un cambio, y lo hemos estudiado aquí varias veces, el pastor Eduardo habló mucho de eso en un momento, Efesios 4 habla de un proceso que incluye 3 aspectos. Hay que desvestirse de un viejo hombre, hay que renovarse y hay que vestirse. Entonces, lo que pasa muchas veces con nosotros es que hay un aspecto específico de un mal hábito que atacamos, logramos crecer, pero ese es ese hábito. Puede ser que inmediatamente estemos concluyendo con ese, venga el otro. Entonces, esto no se va a acabar nunca, porque es que estamos siendo renovados para formar la imagen de Cristo en nosotros. La ilustración que me encanta usar es la de un escultor. Yo no sé si algunos aquí han tenido la oportunidad de ver a un escultor trabajando. Son artistas del yeso. Ellos ponen una imagen ya aquí y empiezan con un pegote de yeso y un cincel. Y es interesante, ellos empiezan a darle a eso y eso va tomando forma, y yo creo que es más o menos la idea de lo que Dios está con nosotros. Cuando llegamos a Jesús, usted habla mucho, entonces ¡pum! ¡Pum! Le van dando con eso hasta que lo amoldan un poquito. Usted es medio orgulloso, ¡pam! ¡Pam! Le van dando. Pero la imagen se va formando de Jesús, o sea que la idea es, lo que debemos de tratar de entender es, más que las luchas desaparezcan, porque eso nunca va a pasar, lo que sí debemos estar seguros que nos vamos pareciendo más a Jesús. La idea es que de alguna manera Dios va obrando en su gracia y va cada vez transformando. Que falta mucho, que todavía siguen apareciendo problemas en mi vida que tengo que ajustar. Eso significa que estamos vivos a lo espiritual. Pero en la medida en que avanzamos, cada vez deben haber más pecados mortificados, más hábitos vencidos. La lucha continúa y nos asemejamos cada vez más a Jesús. Es la idea. Luis, es bueno también que las personas entiendan que cuando hablamos de salvación en la Biblia, hablamos de 3 etapas. O sea, somos declarados justos al momento de la conversión. Ya no tenemos la pena del pecado, el castigo sobre nosotros. Empieza un proceso de santificación, y tú lo has dicho en otras ocasiones, donde ya el pecado no reina sobre mí, no tiene poder, y por lo tanto yo puedo vencer cualquier pecado en mi vida, pero debo entender que yo no he sido glorificado y que esa lucha va a continuar, como tú dices, hasta el día que estemos en la presencia del Señor. La bendición es que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y por lo tanto, esa lucha que tenemos contra el mundo, contra los ataques del maligno y contra nuestra propia carne, ya nosotros sabemos que podemos vencer ahora utilizando los recursos que nos ha dado, y llegará el día donde ya la presencia del pecado no existirá porque seremos glorificados. Entonces, cuando uno entiende esas 3 etapas de lo que nosotros llamamos salvación, en el momento, ¿verdad?, de que somos declarados justos, que no hay castigo, en la santificación, que el pecado ya no reina sobre nosotros, no tiene ese poder, y en la glorificación, donde seremos liberados de la presencia del pecado. Eso debe alentarnos para luchar contra cualquier situación que venga a nuestras vidas. Ese es un punto. Pero también debemos entender que en las diferentes etapas de la vida vamos a enfrentar diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, una persona que lucha con la ira puede luchar y trabajar con la ira en su matrimonio, pero mañana vendrán etapas en la crianza de los hijos, en su trato con otras personas, en su desenvolvimiento en la sociedad, donde le aparecerán nuevos episodios de ira en esas situaciones, y tiene que aprender a trabajar con la ira en esa etapa. Como tú dices, hay que estarse continuamente despojando del viejo hombre, renovándose en el espíritu y vistiéndose del nuevo hombre. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos aquí es una persona, hemos hablado de la identidad que uno debe procurar, pero él dice: trabajo en una empresa con una cultura muy absorbente.
por todos lados estoy rodeado de personas no cristianas. Realmente mis compañeros de trabajo son mi círculo más cercano. ¿Qué cuidado como cristiano, porque ellos no lo son, debo tener para tener un balance adecuado? Yo creo, Daniel y Eduardo, que debemos primero decirle a esa persona, Dios nos ha rescatado del mundo, pero Dios nos ha dejado aquí con un propósito. Si todos nosotros nos mudamos como los monjes antiguos de la historia y nos encaramamos en una mata a vivir, ¿quién va a impactar a las otras gente que esté ahí? Por tanto, no somos del mundo, estamos aquí y la idea es que podamos ser luz y sal de esta tierra. Entonces yo creo que es importante que entendamos esa lucha espiritual. Yo creo que hay que establecer muy claramente los valores y nuestras convicciones como cristianos deben ser anunciadas, claramente establecidas. A mí me encanta siempre pensar en Efesios capítulo 6, donde se habla de toda la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos del fuego del maligno. Yo creo que en ese llamado de poder ser de testimonio hay una exposición y un riesgo real. Dentro de las armaduras que se mencionan allí, una de ellas es la espada de la palabra. Es decir, en un soldado, en una guerra, la espada, que es la parte ofensiva en la guerra, es la palabra de Dios. Nosotros debemos tener sumo cuidado de estar llenos de la palabra. Otra cosa que se menciona es el escudo de la fe. Es decir, el escudo sirve como un arma de protección en medio de una lucha. Yo tengo que estar saturado de las promesas de Dios. Yo tengo que asegurar que mis esperanzas están puestas en Cristo. Y otra de las armas espirituales que se menciona allí es la oración. Y de nuevo, como hemos dicho muchas veces aquí, yo creo que el problema nuestro no es que oramos mucho, es que oramos poco. Y yo creo que en una situación así yo redoblaría el tiempo de oración. Oración de protección, oración de conversión, oración de oportunidades, oración de entendimiento, oración para sabiduría. Porque ahí la meta es que puedas ser de influencia con tu testimonio a aquellos que están a tu alrededor. Y yo añadiría, Luis, para todavía aplicar más en lo mismo que tú has dicho, abundando, que él debe hacer un plan viendo todos esos compañeros y esas personas que tiene ahí para verse como un misionero en medio de ellos y ver cómo puede ministrarle a cada uno según sus necesidades y ver qué cosas pueden hacer ellos, como no son creyentes, que puedan influenciarlo a él negativamente para él estar apercibido, porque como tú dices, cuando uno va a la batalla, uno no va mirando los pajaritos en el aire, no, uno va mirando el terreno, sabiendo, o sea, preparado para que le explote una mina, le caiga una bomba, le tiren un tiro, salga un enemigo a una lucha cuerpo a cuerpo, y uno debe ponerse esa armadura, pero estar pendiente y fortalecido en el Señor para las diferentes circunstancias que va a enfrentar. Amén, amén. Bueno, continuando con la siguiente pregunta. Esta persona pues entiende que tiene que trabajar, que tiene que hacer cosas, se ha capacitado, pero ella escribe algo porque ella oyó el tema de la identidad, sabía que era eso y sabía que la identidad de cristiano debe estar en Cristo. Pero ella dice, mi crianza, mi preparación académica, mis logros personales no tienen ningún valor o significado en mi nueva identidad en Cristo. Definitivamente, yo creo que la labor de la soberanía de Dios y el manejo de su providencia no da escape a nada de eso. Yo creo que cuando uno trata de explicar lo que hacemos, lo que somos, en esencia, por más vuelta que le demos, nosotros vamos a terminar en esa voluntad de Dios que Él escribió. Yo creo que, bíblicamente hablando, la convicción es que Dios escribió nuestra historia. Desde antes de la eternidad, Dios definió lo que íbamos a hacer. Yo sé que eso es muy misterioso, eso es muy profundo, y tampoco quiero hacer una mala exégesis de lo que eso significa, pero yo no creo que Dios va construyendo el asunto en la medida en que todo se va desenvolviendo. Yo creo que en la eternidad, antes que nada existiera, ya Dios era Dios y Dios definió lo que había. Yo creo que hay muchos aspectos en la vida nuestra que sencillamente Dios encamina las cosas
para que al final terminen cumpliendo su voluntad. En Romanos capítulo 8, ese es uno de los textos más gloriosos, donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ese todas las cosas incluye sufrimiento y pérdidas, ese todas las cosas incluye muchas veces estos preparativos, estas bendiciones. Dios lo arma, Dios lo conjuga, Dios de alguna manera interviene para que al final se termine haciendo su voluntad en cuanto a eso. Ese es mi entendimiento. Bueno, esto tiene que ver con algo muy popular en el día de hoy, son las redes sociales. Dice, ¿tiene influencia hoy las redes sociales y la televisión en la identidad del cristiano? ¿Tiene influencia y pueden influenciar? Claro que sí. Nosotros, una de las cosas, y Eduardo habla mucho de eso, el pastor Eduardo cuando habla aquí también, es la importancia de la mente. Ahorita el pastor Eduardo hablaba un poco de esa renovación mental. Yo creo que uno de los problemas que nosotros como creyentes tenemos es que ignoramos, yo diría inmensamente, el rol de la mente en lo que somos como creyentes, porque Proverbios dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, no hay una discrepancia entre lo que ocupa nuestra mente y lo que terminamos haciendo. Eso es un asunto de tiempo. De hecho, nosotros en consejería bíblica creemos que el cambio se motoriza aprendiendo a pensar. En esencia, la raíz donde comienza todo está aquí. Los 5 sentidos se combinan para transmitir experiencias externas en un concepto mental, y todo comienza con un pensamiento. Y ese pensamiento, dependiendo del procesamiento que le demos, se convertirá en un sentimiento, y dependiendo de cómo se maneje eso, se convertirá en un acto, una conducta. Uno piensa, uno siente, uno hace. Entonces, yo creo que las escrituras están saturadas de advertencia en cuanto al cuidado que tenemos que tener de todos los sentidos, porque desembocan en nuestro pensamiento. Yo tengo serias dudas de una persona poder crecer en santidad que se pasa horas y horas y horas en una red social y no tiene tiempo para un devocional. Porque la pregunta mía es, ¿qué es lo que le va a llenar? Digo, yo no estoy condenando las redes sociales, yo creo que hay mucho bien que se hace ahí. Pero mi punto es, tiene que haber un balance en este alimento espiritual que debe llenarnos y este tiempo que uno gasta en entretenimiento. Muchas veces entretenimiento. Yo creo que, como decíamos ahorita, la gente tiene un vacío y está intentando llenarlo en redes sociales, pero eso es virtual, eso no va a funcionar nunca. Pero de nuevo, no solamente a redes sociales, Daniel, a televisión, a lo que usted quiera. Hay una relación directamente proporcional entre lo que usted piensa y lo que usted es. Y ese pensar, si lo descomponemos, tiene mucho que ver con lo que ves. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestros ojos, si nosotros no cuidamos lo que hablamos, si nosotros no cuidamos lo que la mente está, nosotros vamos a terminar siendo un efecto de todas esas cosas. Y yo creo que la Biblia está llena de advertencias. De hecho, el Señor Jesucristo dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, que te lo cortes. ¿Por qué mejor entrar al reino de los cielos con un ojo que perderse y tener dos? Obviamente, el punto no es cortarte el ojo, porque usted puede seguir viendo pornografía con el otro ojo. Todavía le queda un ojo. Yo creo que el principio bíblico es la importancia de ser drástico en cortar malas influencias que no nos ayudarán a glorificar a Dios. Por tanto, yo creo que está íntimamente relacionado. Y esta es la generación que más información dispone y es la generación que más deprimida, más depresión exhibe. Yo creo que como nunca antes manejamos información, como nunca antes manejamos confusión. Es algo que es como contradictorio. Es la generación menos satisfecha, más confundida y es la generación con más tecnología e información. Y yo creo que en parte es porque no estamos siendo capaces de ver el daño que le estamos haciendo a nuestras almas cuando nos exponemos a todo ese tipo de cosas que no glorifica a Dios. Yo estoy 100% de acuerdo, Daniel, con lo que dice Luis. Hay algo que debemos entender.
Dice la Escritura que este siglo, esta era, está bajo el poder del maligno. Entonces, fíjense que las redes sociales, yo leía algo que solo en Estados Unidos, me parece, cada 30 minutos se filma un cosa de pornografía, de eso que ponen en pantalla, y en el mundo entero es un bombardeo constante. Eso no es de Dios, eso que estamos viendo, esos abusos de menores, esa pornografía de menores y tantas cosas que nos afectan. Ahora, yo quiero ir a la identidad. ¿Cómo esas redes sociales y la televisión nos afectan? Bueno, fíjense lo que Luis nos ha dicho. Nuestra identidad está en Cristo, en ser un hijo de Dios. Nuestra identidad no está en una posición o en ser un tipo de persona conforme a lo que nos brinda el mundo. Pero el mundo nos brinda una imagen de éxito laboral, una imagen de éxito matrimonial, una imagen de éxito como empresario, y te dice, tu identidad está aquí. O sea, tu identidad está en ser casado. Tu identidad está en ser rico. Tu identidad está en ser exitoso. Tu identidad está en tener tal tipo de casa, o sea, porque eso es el éxito que tú vendes. Pero mi identidad está en que yo soy una nueva criatura, que yo estoy en Cristo y que todas las cosas viejas pasaron. A mí me puede ir mal en una empresa, en un trabajo, en los estudios. Una joven se puede quedar soltera y nunca casarse, y no significa que con eso ha fracasado. ¿Por qué? Porque su identidad está en Cristo, pero el mundo nos vende algo completamente diferente. Entonces, no importa lo que pase, yo estoy completo en Cristo. No importa que yo sea soltero, casado, viudo, divorciado, no. Cristo mora en mí en el poder de su Espíritu. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Lo que Luis ha dicho. Ir al manual del Creador y ver para qué me creó Dios. Dios me creó para que yo viviera para su gloria. Entonces, mi felicidad viene de saber que yo soy un hijo de Dios, que mis pecados han sido perdonados, que estoy en paz con Dios, como Luis decía, y que yo voy camino a la ciudad celestial, y que yo debo hacer lo mejor en esta tierra para glorificar a Dios. Pero si las cosas no salen como yo quisiera que salieran, yo sé que Dios está en control y va a obrar para mi bien. Pero ¿qué pasa? Las redes, el mundo, la televisión, te venden un concepto completamente diferente. ¿Y creen ustedes que una mala teología ha contribuido a distorsionar la imagen de la verdadera identidad del cristiano? Gente que dice, no, levantando la mano, ya tú eres cristiano. ¿Qué está pasando con eso? En verdad, Daniel, yo pienso que el 100% de nuestros problemas son problemas teológicos, porque son problemas con relación a Dios. O sea, yo hablaba con una persona en estos días, hace un tiempo en consejería, y la persona en un momento que se sintió como un poquito ofendido por lo que se estaba reclamando. Le digo, pastor, pero déjame hablar de claro. El Dios mío no se mete en eso, así como usted está hablando. Y yo le dije, ese es el problema. Tal vez el Dios tuyo no, pero el Dios de la Biblia. Porque yo te estoy enseñando un texto, entonces estamos fabricando un Dios. Y yo le digo a la gente, yo quisiera que tú aprendas a conocer lo que Dios dice de Dios. ¿Qué dice Dios de Él mismo? Yo no quiero que tú te imagines muchas cosas. No hay lugar aquí para mucha imaginación. Por lo tanto, decimos teología. ¿Qué dice Dios de Dios? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de otros y de mis circunstancias? Todo eso es teología, Daniel. Y si yo no entiendo eso, bajo los parámetros que Dios ha revelado, yo voy a tener problemas serios de identidad. Como decía Eduardo, si nosotros estamos en redes sociales y lo que se vende en redes sociales, que para tú ser cool y estar bien, tú tienes que ir de vacaciones a una playa. Imagínense a mí en un desierto, a la morena y a mí aquí con un calorazo. Cada vez que yo veo todas esas fotos que la gente publica, ¿usted cree que yo digo, gloria al Señor, qué bueno ese hermano? Que está? No, yo lo que estoy pensando, ¿y por qué yo estoy en el calorazo aquí y aquel está? Entonces, pero si yo no estoy claro en mi identidad, eso lo que genera es envidia, eso lo que genera es depresión, eso lo que genera es, como decía el pastor Eduardo, algo me falta.
Yo creo que muchos de los problemas que estamos aquí viendo es que estamos diciendo con nuestras vidas que lo que Jesús ha hecho en la cruz no es completo. Yo soy cristiano, amo a Jesús, me encanta eso, pero además de eso, yo también necesito ropa de marca, necesito una cuenta de banco, necesito viajar, necesito... Entonces, eso es un error teológico, Daniel. Yo creo que, de nuevo, como decía el pastor Eduardo, todo lo que nosotros necesitamos para esta vida de fe y de piedad está en Jesús. Jesús más nada es igual a todo. No hay nada que haya que agregarle a Jesús para tenerlo todo en Él, es la idea. Solo añadiría a lo que Luis dice, lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros, los cristianos, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos confiado en Cristo y solo en Cristo y en más nada, como dice Luis, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa la palabra completo? Lleno, no cabe nada más. Ya, completo. Entonces, yo no tengo que buscar mi identidad, mi felicidad en ningún otro sitio. Como Luis dice, ya yo estoy completo en Cristo. A mí no me hace falta más nada. Mi propósito en la vida es glorificar a Dios. Que yo quisiera que me fuera bien y yo quisiera tener un matrimonio, una familia, mis hijos sanos, que nadie se enferme, que no haya un accidente. Amén. Todos queremos esas cosas buenas. Pero en la vida, yo debo saber que mi meta es glorificar a Dios. Nosotros grabamos un programa de Entendiendo los Tiempos con Luis, y Luis ponía el ejemplo de José con los hermanos. Wow, José, si vemos su vida, los hermanos lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel, fue acusado falsamente. Si vemos su vida, él pasó unos años muy difíciles, pero ¿qué él dice? Que él vio la mano de Dios en todo lo que le pasó. Entonces nosotros debemos saber que estamos completos en Cristo, enfocarnos en la gloria de Dios, tratar de hacer las cosas lo mejor posible para la gloria de Dios en la tierra, pero al final la última palabra la tiene Dios. Y como dice Job, aunque Él me matare, yo voy a seguir esperando en Él. No hay más nada. Así es, así es. Yo creo que el problema más serio de nosotros viendo esto y viendo la palabra de Dios es nosotros no conocemos el enemigo que tenemos, muchas veces no entendemos el tamaño. Sin embargo, si queremos usar el celular, lo conectamos, lo cargamos porque sabéis que se pierden y no pueden hablar. Y no importan las funciones que tenga el celular, no hay forma de que se pueda hablar. Sin embargo, nosotros necesitamos, para luchar con ese león rugiente dispuesto a quien devorar, llenarnos en cada momento de la palabra. Y yo quisiera pues finalizar el programa de hoy recordando eso mismo. Recuerdo en Josué 1 cuando Dios ve a Josué y le dice no temas, pero Josué tenía temor, como muchas veces nosotros tenemos temor en el día de hoy, y él le dice, como decía usted, Pastor Saladín, llénate de la palabra, memoriza la palabra, medita en ella. ¿Por qué tiempo? De día y de noche. Cuando nosotros estemos llenos de la palabra, ¿qué vamos a hacer? Compartir la palabra. ¿Y qué van a ver los demás? Que nosotros vamos a vivir la palabra. Que Dios nos permita no ser cristianos de la secreta, como decía la película. Que sea tan lleno que estemos de la palabra. Que la luz de Cristo brille a pesar de nosotros. Bueno, yo creo que por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y que Dios le bendiga.